Vamos a hablar de gestión de riesgos empresariales, específicamente del componente gobierno y cultura, en el principio número 3, denominado define la cultura deseada. La organización define los comportamientos deseados que caracterizan la cultura a la que aspira la entidad. Este componente está integrado por cultura y comportamiento deseados, el juicio profesional, la influencia cultural, la alineación con los valores claves y la evolución de la cultura. Con el factor culturas y comportamientos deseados, es el Consejo de Administración y la alta dirección la que definen los valores, los comportamientos y las decisiones fundamentales, el estilo de las decisiones fundamentales, a efectos de establecer como una cultura deseada. ¿De dónde definen los valores? Los valores es que la gente haga lo correcto en el momento oportuno. Esta cultura de la organización refleja valores, comportamientos, decisiones fundamentales. Todo esto va a depender de la información que se tenga, los juicios de valor, las capacidades y la experiencia que son disponibles para los empleados y que a partir de la cultura de una entidad influyen en la forma de la organización. Cómo se identifican los riesgos, qué tipos de riesgo acepta y cómo los gestiona. Va a depender de este consejo de administración y la dirección definir esta cultura deseada, que van a integrar en su conjunto la organización, así como los individuos también que integran la gestión. Estos valores claves también tienen que ser definidos para que puedan formar parte de la estructura de la organización. Los factores claves van a estar relacionados con temas internos, juicios de valor, la autonomía que se da al personal, la forma de los empleados de la entidad, entre las relaciones entre sí y con los demás jefes, las normas, las reglas, la disposición física del lugar del trabajo y los sistemas de recompensa que han sido establecidos. Los factores externos incluyen requisitos regulatorios y expectativas de los clientes e inversores y otros elementos. Todo esto es lo que incluye en lo que es entorno cultural, que va desde la aversión al riesgo hasta la agresividad con respecto al riesgo. Y lo podemos ver como en este ejemplo. Si nosotros somos adversos al riesgo, significa que la posibilidad de hacer cosas nuevas, innovadoras o líneas estratégicas que estén diferentes o se hayan visualizado diferente a lo que ya se tenía, puede ser menor que aquellas organizaciones que son más agresivos con respecto al riesgo. Entonces, a nivel de colores podríamos decir riesgos altos, si hay mayor agresividad hacia el riesgo, riesgos rojos, naranjas, riesgos medios, amarillo, y riesgos bajos como aversión al riesgo, que son riesgos más controlados o menos expuestos al riesgo. Y en esta lámina podemos observar entorno cultural, la aversión al riesgo versus agresividad ante el riesgo. Cuanto más se acerca una entidad al extremo de la agresividad con respecto al entorno de riesgos, mayor será su propensión de aceptar tipos y niveles de riesgos mayores para lograr la estrategia. ¿Qué significa? Al asumir mayor riesgos, es posible que la administración agregue algunas variables adicionales como más recursos económicos, humanos, que permitan que podamos o que la institución pueda cumplir la meta que ha sido fijada como estrategia. Es importante aquí que tengamos en cuenta de otro factor o concepto denominado apetito a riesgo, que es cuánto estamos dispuestos a hacer para lograr la estrategia. Ahora, el juicio profesional tiene 3 factores, está relacionado con la capacidad y las competencias del personal, de acuerdo a su conocimiento, a su experiencia profesional y a su capacidad técnica. Y van a estar enmarcados como en 3 conceptos principales. Cuando existe información o datos disponibles para apoyar la decisión, en este caso va a depender si esos datos son limitados o no.
Cuando se produce cambio sin precedente en la estrategia, objetivos de negocio, desempeño o perfil de riesgo de la organización, en tiempos de grandes cambios y transformaciones, podría también afectar el tema de juicio profesional. Todo esto enmarcado a que el juicio profesional depende de las expectativas, de las experiencias personales, el apetito al riesgo, las capacidades y el nivel de organización disponible y el sesgo de la organización. Puede haber un exceso de juicio profesional o un déficit de confianza para tomar las decisiones. Va a depender mucho de la situación particular de cada una de las organizaciones. Es importante que también para tomar algunas acciones o respuestas ante algunos riesgos o ante algunas estrategias, que haya un equipo multidisciplinario que permita conocer como de forma amplia los diferentes juicios profesionales del equipo y el comportamiento de la dirección y el consejo de administración. Ahora, sobre la influencia cultural. La cultura de la organización afecta directamente y evalúa y responde al riesgo desde el momento que se establece la estrategia y la ejecución, así como el desempeño. Entre algunos aspectos que se deben considerar está el alcance de la estrategia de acuerdo a los objetivos de negocio, aplicar rigor a los procesos de identificación de riesgos, seleccionar las respuestas al riesgo y asignación de los recursos, seleccionar las respuestas al riesgo y asignar los recursos y la revisión del desempeño. Sobre el primer factor va a depender de las estrategias que se tengan y las estrategias alternativas que han sido definidas de forma tal que permita la ejecución de un plan B en relación con la estrategia inicial o que se concibió en un primer momento como parte de la estrategia. Esta permite como la calibración de el nivel de respuesta que ha tenido la estrategia en campo. Sobre el aplicar rigor de los procesos de identificación, es dependiendo de la posición que ocupe la organización de forma organizacional, su entorno cultural, puede la naturaleza, los riesgos y las oportunidades ser consideradas como parte de la modificación a la estrategia. ¿Qué significa? Si existen oportunidades que no han sido utilizadas, pueden ser riesgos potenciales que son oportunidades dignas de activar, ¿verdad? Entonces, básicamente está enfocado a que la identificación de riesgos puede generar algunos de estos que su esencia sean oportunidades no utilizadas o no potencializadas dentro de lo que es la organización para echar a andar o para aprovechar como un punto estratégico para la generación de negocios y generación de ingresos. Sobre la selección de respuestas al riesgo y asignar recursos limitados. Una entidad con aversión a riesgo puede adoptar respuestas a riesgo o asignar recursos adicionales para obtener un mayor nivel de confianza en el logro de los objetivos. Estos costes o estos beneficios asociados a las respuestas incrementales a riesgo pueden ser interpretados de manera menos favorable por otras entidades más agresivas al riesgo. Esto es en relación a que posibles modificaciones a los riesgos y el exceso de asignación de recursos a un presupuesto original puede o no ser factible, dependerá del tipo de empresa. Para unas, agregar costos adicionales que pueden venir asociadas con beneficios podría ser positivo al obtener ingresos o generación de ventas. Para otras más agresivas a riesgos, estos ingresos a lo mejor no sean muy relevantes, por eso les llaman marginales, y puede ser que sería ese recurso adicional que voy a invertir en esta estrategia o en este riesgo no vale la pena en relación a lo que voy a ganar. Sobre los costos y beneficios asociados a las respuestas al riesgo, es necesario que vayan identificados de forma general y que esto permita
que sea favorable para la generación de ingresos de la institución. Sobre revisar el desempeño, una entidad con aversión a riesgo puede hacer cambios más rápidamente con relación a la respuesta al riesgo. Va a depender del perfil de riesgo y el contexto empresarial donde ha sido abordada en diferentes puntos del entorno cultural. En relación al desempeño, es importante comentar aquí que las entidades más agresivas con respecto al riesgo esperarán más tiempo antes de hacer cambios o harán cambios menores, hasta que confirmen que su estrategia fue funcional o no fue funcional. El siguiente factor es alineación de valores claves y toma de decisiones y comportamientos. Acá vamos a hablar sobre cómo lograr el éxito de los objetivos de negocio siempre que estos se encuentren alineados a lo que es el cumplimiento de los valores claves y la toma de decisiones. Cuando no se respetan los valores claves hay algunas razones, ¿verdad? No forma parte de la aplicación de la cultura deseada o se ha definido una cultura deseada, pero efectivamente en las acciones no se realiza eso. Cuando no hay normas claras o no se supervisa el cumplimiento de estas normas, ya sean internas o externas por parte de la dirección. Cuando la misión y la visión han sido definidas, pero no los mandos medios y la gerencia no están alineadas a esta misión y visión. Cuando se establece el nivel de riesgo después de haber establecido la estrategia y realizado la planificación empresarial, cuando los incentivos no están claros o esos van demasiado enmarcados a las presiones de cumplimiento de metas y estos son contrarios a lo que es los valores claves. También puede darse una inconsistencia. Cuando la comunicación en relación a los riesgos no escala a los niveles superiores, también puede darse una falta de alineación a lo que son los objetivos de la institución. La agresividad en relación al cumplimiento puede también afectar el exceso de riesgos excesivos o inadecuados que no puedan controlarse o que no puedan identificarse. El entorno cultural acá es bastante importante y está relacionado con los riesgos, con los empleados, con su respuesta ante los riesgos, los límites que se pueden operar y cómo, si esta información es abiertamente debatida en los diferentes comités como parte de la estrategia, como parte de los objetivos de negocio. Bueno, y como tanto las empresas como las personas también, la evolución de la cultura no es estática. Esta se va moviendo. Nuevos cambios en la estructura organizativa, actitudes diferentes, otras filosofías de trabajo, alteraciones de la misión y la visión por ampliación, por fusión, pueden afectar la evolución de la cultura. Los cambios dentro de la organización estructurales, fusiones locales, internacionales, globales, influencias externas por normativa local, por normativa exterior, pueden afectar la forma del establecimiento de la misión y la visión en cualquier tipo de institución, inclusive en la estructura que había sido definida originalmente. Puntos importantes. Para la implementación de este factor es necesario que haya un conocimiento de la parte de la alta administración de qué son los valores que se van a establecer, las creencias, los juicios de valor, las capacidades, las competencias, el nivel de interacción entre jefes y empleados, las normas, las reglas, las disposiciones físicas de los lugares de trabajo, si somos agresivos ante riesgos o adversos a riesgos. Estas no siempre se definen de forma escrita, sino más bien forma parte del día a día de las instituciones y depende mucho de las altas esferas o de la alta administración. Las acciones a realizar, verificar bien el contenido de las políticas, la definición en un documento de la forma de información que se va a considerar para este factor
de cultura deseada, el nivel de respuesta de los empleados, los cambios que pueden estar afectando el perfil de riesgo de la institución, si hay parámetros de información, el tema de los rigores en relación a los procesos, identificación de los riesgos. Todo esto va a formar parte de la alineación de la cultura que se dé a los empleados, que permita el traslado de esta definición a nivel de la máxima autoridad a los ejecutores, a los mandos medios de la institución.